Juan estaba harto de esperar. Llevaba en el cuerpo 4 puyazos de ron añejo mientras la esperaba en aquel tugurio, un local de copas situado en un semisótano de la calle Elvira en el Bajo Albaicín de Granada. El local estaba sumido en la penumbra y la atmósfera era densa por el humo de los cigarrillos. En un pequeño escenario un cuarteto de jazz hacía sonar una melodía melancólica con el saxo como solista. Había poca gente en el resto de las mesas, alguna parejita susurrándose confidencias o comprobando cómo encajaban sus respectivas bocas mientras sus manos se exploraban por debajo de la ropa. ¿Pero qué coño hago aquí?, pensó mientras notaba cómo los vapores del ron se le subían a la azotea. Esta tía me está toreando, desde que la conocí no ha hecho otra cosa que aparecer y desaparecer. Otra vez me ha dado plantón y no es la primera. ¿Por qué cojones acudo como un perrito faldero cada vez que me llama para quedar? Tío. ¿Acaso has perdido la poca dignidad que te queda? La conoció hace unas pocas semanas y desde entonces no se la podía quitar de la cabeza. Era extraña, enigmática, no había manera de entenderla y eso la hacía más deseable. Su belleza era exótica y esos ojos verdes de ciencia ficción le quitaban el sentido. Pero todo lo que tenía de bella y excitante lo tenía de escurridiza. Aparecía y desaparecía cuando le daba la gana y siempre lo dejaba perplejo y con el rabo entre las piernas. Esta mañana le volvió a llamar para quedar por la noche con la vaga promesa de invitarlo a su casa para tomar la penúltima y ahora la pérfida no se presentaba. Dios. No sé qué deseo más, si besarla o estrangularla. Estaba enfrascado en esas oscuras reflexiones mientras el alcohol y la melancólica música del saxo iban embotando su conciencia sin apenas darse cuenta y su vista se empezó a nublar. Poco a poco fue despabilándose estimulado por el intenso frío. Se encontraba agarrotado y la luna estaba en lo alto. En un primer momento la obnubilación lo tenía desorientado. No sabía muy bien qué hacía la intemperie a horas tan avanzadas. Sin duda se había quedado adormilado. Recordó vagamente que estaba soñando que era otra persona y estaba en otro lugar y aún no tenía muy claro quién era él. Transcurrieron unos instantes hasta que recordó quién era y qué hacía allí. Él era Tariq bin Mansur, un joven noble de la casa de los Banu Sarraj y miembro de la guardia del emir Mohammed bin Alamar. Se encontraba junto a la fuente del Avellano a las afueras de la ciudad de Granada, junto a la alameda que había al pie de la colina donde estaba el palacio de la Alhambra. Hacía un par de semanas que había conocido a aquella joven judía y desde entonces no se la podía quitar de la cabeza. Venía de la plaza del mercado con un cántaro de agua apoyado en la cadera, caminando con un contoneo felino sobre sus pies descalzos. Llevaba el rostro y la cabeza descubiertos, su piel era de un blanco inmaculado, su cabello largo y negro como el azabache caía con descuido sobre sus hombros y sus ojos verdes por Alá, ni las huríes del paraíso tenían esos ojos. Se acercó a ella con el pretexto de ayudarla con su carga y ella le dedicó una sonrisa que dolía más que una puñalada. Desde entonces no había nada en el mundo aparte de ella. Se olvidó de quién era, de su familia, que nunca aprobaría sus relaciones con una judía, y de todo lo demás. Solo vivía para esperar el instante de volver a contemplar esos ojos verdes. Desde el primer momento ella se mostró ambigua y esquiva con sus sentimientos hacia él. Parecía jugar con el joven soldado como el gato con el ratón, siempre dándole esperanzas pero nunca entregándose. Tariq por su parte se consumía de pasión y cuanto más le rechazaba más parecía amarla. Así transcurrió el tiempo con encuentros furtivos y breves que no conseguían otra cosa que sumirlo más en la incertidumbre. Estaba al borde de la locura y se maldecía a sí mismo por su debilidad, hasta que volvía a ver esos ojos verdes y ya no le importaba perder la cordura y la dignidad. Al fin una tarde ella le confesó que lo amaba, aunque quería mantener su relación en secreto, ya que ni su familia ni la de él consentirían esa unión. Le prometió que era el único hombre de su vida y que solo se entregaría a él. Concertaron una cita para dentro de 3 noches junto a la fuente del Avellano. Cerca de allí había una cabaña de pastores abandonada donde se entregaría a él sin reservas. Tariq apenas pudo comer y dormir los días previos a la cita, cada vez que cerraba los párpados veía sus ojos verdes de mirada aterciopelada y entonces sentía un nudo en la garganta y el corazón le galopaba como un garañón en la vega.
Al fin llegó la noche de la cita. El joven llegó puntual pero ella no estaba. Impaciente se sentó apoyado sobre el tronco de un álamo a esperarla. Transcurrieron varias horas pero ella no venía. Negros pensamientos se agolpaban en su mente mientras contemplaba ensimismado la luz de la luna llena, maldiciéndose a sí mismo por haber caído bajo el embrujo de esa infiel que, sin duda a estas horas se estaría riendo de su ingenuidad. Poco a poco la luna fue ejerciendo un suave efecto hipnótico que, junto con la falta de horas de sueño, terminaron dejándole dormido. No supo el tiempo que se quedó adormilado. De repente se despertó confuso tras haber tenido un extraño sueño en que él era otra persona y estaba en otro tiempo y en otro lugar, pero se despejó completamente cuando vio de nuevo sus ojos verdes. El corazón henchido de felicidad parecía salírsele del pecho. Al final había acudido a la cita. Allí estaba, más hermosa que nunca, y había venido por él, solo por él. Le cogió de la mano y anduvieron un rato bajo la luz plateada de la luna y la sombra de la alhambra sobre la alameda, hasta que llegaron a la cabaña abandonada. Se tendieron sobre el suelo y empezaron a besarse con pasión mientras sus manos se acariciaban y sus cuerpos se apretaban el uno junto al otro. De repente Tarik pareció escuchar una especie de gruñido. Apartó sus labios de los de ella y la miró sorprendido. Su rostro parecía estar cambiando, sus rasgos parecían volverse más afilados, la nariz se ensanchaba y los pómulos se hacían más prominentes. El color de la piel cambiaba su blancura por una lividez cadavérica que empezó a resultarle repulsiva y su boca, alabado sea Alá, comenzó a agrandarse enseñando unos enormes dientes afilados derramando una saliva espumosa. Intentó apartarse de ella, pero sus manos se habían convertido en grandes garras de afiladas uñas que le sujetaron con fuerza clavándose en su carne. El joven empezó a gritar de dolor y miedo cuando aquel ser se lanzó a su cuello con un rugido y empezó a desgarrarlo con los dientes y a devorarlo. Lo último que contempló antes de morir fueron sus ojos que, extrañamente, eran lo único que no habían cambiado tras la transformación de aquella criatura, y su último sentimiento fue lo mucho que amaba a aquellos ojos verdes. Esos ojos verdes estaban mirando a Juan fijamente cuando se despertó del sopor producido por el ron. El alcohol le había hecho tener un extraño sueño que terminó convirtiéndose en pesadilla. La miró con una mezcla de miedo y deseo al recordarla tal y como la había visto en su pesadilla. Ella le sonrió con esa expresión enigmática que siempre tenía cuando lo hacía. Le dijo que había descubierto una vieja cabaña abandonada cerca de la fuente del Avellano que le había parecido de lo más romántica para un encuentro íntimo entre los dos y quería que fueran juntos a pasar la noche. Juan dio un respingo al oír aquello. Parecía como si esa situación la hubiera vivido con anterioridad en un tiempo lejano. Quizás aquello había sido una advertencia y lo mejor que podía hacer era rechazar la invitación e irse rápidamente. Pero entonces contempló sus ojos verdes, se olvidó de todo y la siguió fuera del local.